Ok, buenas tardes, señores. Ahora sí que a nombre de nuestros amigos de Electron y también por parte de Snyder Electric y de un servidor, el ingeniero Gonzalo Hernández, creo que ya es uno de los últimos temas que tenemos para ustedes. Espero que le pongan mucha atención, ya que en los talleres que hemos tenido a lo largo de toda la República Mexicana con nuestros amigos de Electron, con nuestros tableros, hemos podido demostrar físicamente. Ahora sí que, como diríamos en mi pueblo, nadie me lo ha contado, nadie me lo ha platicado, yo lo vi, yo lo palpé, que realmente en el artículo 250 en cuestiones de la conexión de tierra física, de las diferentes formas en que la norma me lo permite, podemos tener tierra física sin necesidad de instalar dos varillas, ya que recuerden que eso es por parte de la norma europea, la norma, la IS, la 60364, que ellos utilizan la TT, tierra tanque. ¿Qué significa tierra tanque? Es muy sencillo, para que podamos entender esto. CFE me pide una varilla Copperwell en mi medidor. Ya, esa es una varilla que está aterrizada al chasis. Posteriormente, pongo yo un equipo, vamos a hablar de un equipo de aire acondicionado, y resulta que el fabricante me pide otra varilla. Entonces yo instalo otra varilla en el equipo. Escuchen bien, en el equipo. Entonces ya tengo dos varillas. Y después por ahí me piden otra varilla según para lo que viene siendo mi regadera eléctrica. Entonces se dan cuenta, estoy poniendo varillas y varillas y varillas. Eso se le conoce como tierra tanque. O sea, por cada componente eléctrico que yo instale, tengo que instalar una varilla. Eso se le llama tierra tanque, pero lo que no hemos leído o lo que no sabemos es que la norma IS o la norma europea dicta que si estoy haciendo, o sea, estoy enterrando diferentes varillas para diferentes componentes, se tiene que adicionar una protección diferencial. Eso es lo que muchas veces uno observa en las instalaciones. Dice, ok, pusiste una tierra para tu sistema inverter, pusiste un sistema para de tierra, digo, ok, tienes una protección termomagnética, está bien, pero ¿qué quieres? La norma europea indica que debe de haber una protección diferencial y nadie la instala. Y por eso les digo, señores, no hay que confundir este tipo de normas con la de México. Nosotros tenemos nuestra NOM 001, que ya va a salir muy pronto, y después les daré la sorpresa. Espero que sean los primeros ustedes con nuestros amigos de Electron en saber qué norma va a salir y qué cambios tenemos, ¿no? Eso ya viene después. Si nosotros leemos el artículo 250, donde nosotros hasta hacemos el puente de unión entre lo que viene siendo el neutro con la tierra física, vemos que este se parece precisamente a la conexión TN, que es TN, tierra a neutro, y este es el esquema que nosotros manejamos, y esta es otra, pero este se maneja para hospitales. Entonces, para que podamos entender lo que ahorita les acabo de mencionar, debemos de hacer una pequeña historia de lo que es el ámbito eléctrico. Por ahí van a ver unos nombres que les van a hacer a muchos precisamente recordar a estos genios o estos inventores del ámbito eléctrico que nos han dado hasta ahorita, ¿no? Lo que estamos disfrutando con todas estas avances tecnológicos. Pues bien, señores, una vez que nosotros vamos a entender, o espero poderlos explicar, precisamente todo viene referenciado al cable neutro, al pobrecito cable neutro que nadie lo entiende. En serio, pobrecito cable neutro, dice, oye Gonzalo, la neta que nadie entiende cuál es mi uso. Y también el sistema de tierras dice exactamente lo mismo. Dicen, sí saben la fase, perfecto, la fase se desconecta, la fase esta, pero el neutro realmente desconocemos cuál es su funcionamiento. Y es por eso que tenemos que ver precisamente un poco de la historia para entender cómo es que surgieron estos esquemas de conexión a tierra. Recuerden que esto fue a lo largo del ámbito eléctrico. Recuerden que cuando empezaron a ver los primeros experimentos en cuestiones eléctricas, cuando se empezó a ver precisamente la generación de energía, pues realmente no había expertos, no había realmente expertos.
Y ahora sí que los primeros electricistas pues no eran otra cosa más que los telegrafistas, porque simplemente mediante ese código de los que manejan los telegrafistas, el código Morse, pues podíamos entender. Y no es otra cosa más que un timbre y una chicharra que hacían el rin, 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 rin. O sea, ese era su lenguaje. Y los telegrafistas pues eran más bien fueron los primeros electricistas. Y ahora sí que vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver qué adaptaciones que en base al tiempo tuvieron que hacer diferentes países en adaptar su sistema eléctrico a estos problemas que se empezaron a enfrentar en cuestiones eléctricas. Entonces, cuando empezamos a ver precisamente lo que viene siendo la generación eléctrica, ya cuando empezamos a hablar bien de ella, pues fue en el año de 1900, ¿no? Más o menos por esos años empezaron a desarrollarse las primeras, no normas, sino simplemente venían siendo como información, boletines, ¿no? Que podemos mencionar esto, que había boletines de cómo se debería de hacer una instalación eléctrica hasta que más adelante, en cuestiones de las normatividades, aquí es donde ya empiezan a surgir alguna de ellas, la que mencioné hace rato. Esta IS es de instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales, como lo hacen en Europa. La IS la 60364. Este es para países europeos, no para México. Sabemos que hay productos que vienen de Europa, entonces ellos se tienen que adaptar a nuestras instalaciones, no nosotros a ellos. Aguas con eso, porque ahí es donde caemos en la mentira de algunos fabricantes que dicen que tenemos que hacer lo que dice el folleto. No, señores. No, señores, puesto que no es una norma, simplemente es una NMX, una norma de producto, una norma de fabricante, no es lo que debe de ser. Recuerden que cuando vimos precisamente, ya tiene tiempo que dimos aquí esta plática en referente a la norma, que nos decía que la que está por encima es la ley, y es la ley de la industria eléctrica. Después la que sigue abajo de la ley es la NOM 001, que es la que nos rige a todos los electricistas. O sea, vean ustedes el rango de importancia, ley y normas. Y la que está abajo son normas de referencia, normas de fabricante que de alguna manera pues simplemente nos dan ciertas indicaciones, pero yo tengo que basarme en la norma. Si yo compro un producto que me dice tienes que enterrar tu varilla, veo las características y veo que dice IS, digo, no, sabes que IS, discúlpame, pero aquí en México no hacemos eso. Aquí en México todos los sistemas de tierra se tienen que interconectar, por lo tanto no voy a comprar varilla y voy a mencionar que eso viene en el artículo 250, así de fácil. Esta es nuestra referencia, esta es. La NOM 001, recuerden que viene con las siglas sede de Secretaría de Energía y el año, ¿no? En este caso, pues todavía recordemos que está vigente la 2012. En estas normas, pues ahora sí que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Todo viene en base a la seguridad, ya que si nosotros vemos, esta es una norma que surge en Europa, lo que es el NEC, al igual que México, pues nos tenemos que basar en la NFPA 70, que es una norma contra incendio eléctrico. Entonces, como es una norma contra incendio, que es la que dice cómo es que se inicia o sea, dónde inicia el conato de incendios, entonces estas dos normas precisamente tienen que ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, señores, fíjense bien aquí, vamos a ver cómo es que surgen cada uno de los esquemas. Quiero que pongan mucha atención y se darán cuenta que cada una de ellas tiene su razón, cada una de ellas tiene su porqué. Así es de que si hay equipos europeos que se venden en nuestros distribuidores, esos equipos se tienen que adaptar a nuestras instalaciones, no nosotros a ellos. Es por eso que actualmente ya ustedes han visto que, por ejemplo, ahorita en aduanas y todo ello, ahorita están muy fuertes, incluso lo que es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, también lo que es la Profeco también está muy fuerte ya que no está permitiendo que equipos apócrifos o equipos chinos estén entrando muy fácilmente. Yo recuerdo que hace años caminábamos por la calle y veíamos mucho producto chino, pero como no tienen idea que duraban 1, 2, 3 días y hay que comprar otro. Entonces, visto que no tienen calidad, entonces aquí la Profeco
junto con la Secovi, pues simplemente tomaron cartas en el asunto y dijeron, ok, todo equipo que quiera entrar en México tiene que cumplir con estas normas, y es por eso que las aduanas se han vuelto muy fuertes. Si no, pregunten a nuestros amigos de Electron cuando tardamos en entregarles equipos, que muchas veces o los tenemos en almacén o están todavía en vísperas de que ya, ahora sí que lo liberen, ¿no? Y no es porque no querramos, sino que simplemente tenemos que cumplir con los estándares y todo ello. Entonces, ahorita en cuestiones eléctricas está muy fuerte, por eso siempre les pedimos que compren equipos originales. Ok, señores, ahora sí entendiendo toda esta problemática que tenemos, vamos a hacer una breve historia, ¿no? Y todo vemos que comienza desde el siglo, ahí lo pueden ver, desde el siglo XVIII con un gran amigo que es Tales de Mileto, que simplemente fue una observación que hizo frente a todos los filósofos, ¿no? Frente a todos los filósofos, lo único que hizo fue que observaran que más bien no era un metal, sino simplemente era lo que nosotros conocemos como el ámbar, ¿no? Que es un plástico, una resina epóxica de los árboles, que simplemente él observó y después a los demás filósofos les dio a conocer que simplemente con frotar este plástico simplemente podía atraer o repeler ciertos objetos. En aquel entonces, pues no sabían que era carga estática, actualmente ya lo sabemos, ¿no? Hasta nos daría risa, ¿no? Pero en aquel entonces, pues no tenían este conocimiento, simplemente se asombraban los filósofos de ver lo que hacía Tales de Mileto, ¿no? Simplemente veía que atraía y repelía. Tampoco sabían que era un imán. Simplemente lo hizo con un material que nosotros lo conocemos como ámbar, y el ámbar es de color amarillo. Y si nosotros traducimos la palabra ámbar, pues simplemente es el electrón, así como nuestros amigos. El electrón simplemente es la traducción del ámbar. No es que el ámbar sea amarillo, es su color característico. ¿Sale? Entonces recuerden que ahí fue la primera observación. Después vino otro gran científico que precisamente pudo demostrar que realmente la electricidad estaba muy fuerte, y simplemente fue Franklin. Así que Franklin, precisamente con su papalote, al demostrar precisamente lo que era la fuerza del rayo, ¿no? Y siempre andaba buscando cómo atrapar esa energía, ¿no? Y simplemente Franklin pues falleció con el intento de poder atrapar esa energía. Cuenta la leyenda que simplemente quiso hacerlo con una punta de flecha, que es un atrayente de descargas, por eso se dice que es un pararrayos, y pudo demostrar que realmente una punta de flecha en un edificio alto es el que puede atraer esas descargas, y falleció demostrándolo. Y otro de ellos también en 1780, después de Franklin, precisamente fue Galvani, que simplemente lo que pudo demostrar es que mediante unas pequeñas descargas eléctricas en las patitas de una rana, precisamente se traían esas contracciones musculares. Y gracias a ese pequeño invento que hizo, pues gracias a él, pues simplemente lo que nosotros conocemos como máquina de toques, que en la medicina se le conoce como máquina electrostática, pues gracias a ella es como lo hemos visto en algunas películas, que pueden revivir a las personas. No vemos que la persona cae en coma, simplemente dicen súbele, y simplemente son descargas eléctricas que simplemente mediante la teoría del Galvani pueden revivir a las personas, ¿no? Entonces son realmente descargas eléctricas para que precisamente pueda el corazón nuevamente tener movimiento. Entonces vean cómo es que la electricidad es ensayo y error, y en ocasiones son así como decimos, ¿no? Algunos chispazos. Algo que quiso hacer y de repente, ¡pum!, funcionó, ¿no? Ahora sí que por ahí hay varias anécdotas en cuestiones eléctricas, ¿no? En cuestión de dos grandes inventores. Y ahorita los voy a nombrar. Y fíjense bien cómo es que poco a poco ha ido avanzando. Entonces recuerden que fue Franklin y después Galvani y así sucesivamente, ¿no? Hasta 1880, que precisamente fue cuando ya empezaron a fabricarse los primeros generadores eléctricos. Uno de ellos generaba, aparte de apenas los 100 volts, pudieron generar hasta 1000
300 volts, que precisamente fue en una exposición alemana en 1882, que fue una de las ferias, ¿no? Una de las primeras ferias que marcó el inicio precisamente de lo que viene siendo estos inventos eléctricos, ¿no? Y simplemente decir que son 100 volts de corriente directa, pues simplemente era la atracción, ¿no? Y simplemente en la feria tenían aquí un pequeño generador aquí. Es como cuando vamos a cualquier expo, ¿no? Que vemos que aquí tienen ciertas luces o ciertas cosas que no se mueva o pulse ese botoncito y vea qué es lo que hace, ¿no? O simplemente es como si yo le dijera a Alexa, ¿sabes qué? Gira el motor y lo gira, ¿no? En aquel entonces la persona tenía que generar precisamente esa energía para que este generador de corriente continua pues, simplemente mandara, ahora sí que el movimiento hacia lo que es el motor eléctrico y de aquí pues simplemente ver el funcionamiento de una cascada, ¿no? Que todo el mundo se quedaba pues en aquel entonces impresionado, ¿no? Entonces vean, es como una expo donde se tienen los diferentes equipos eléctricos y precisamente aquí es en 1886 cuando empiezan precisamente la guerra de estas dos corrientes, ¿no? AC/DC, no es el grupo musical, no es mi grupo AC/DC, no es corriente alterna y corriente directa. Ahí está Nikola Tesla, que fue uno de los chalanes, podemos decir, de Thomas Alva Edison. Y simplemente cuenta la leyenda que muchas de las invenciones que tenía Nikola Tesla, pues se lo robaba Thomas Alva Edison y se lo apropiaba, ¿no? Él decía que él fue. Ahora sí, como podemos decir, es como si fuera el ingeniero de obra y el chalán que hace el trabajo, ¿no? Entonces, pues Nikola Tesla, pues realmente se molestaba. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo, dos ejemplos, que simplemente Nikola Tesla guardó silencio, pero la historia habla. Una de ellas es de la invención de la lámpara incandescente. Cuentan que Tomás Alva Edison estaba tratando de encontrar el llamado rayo X, ¿no? Para poder ver los huesos mediante una luz, pero probó muchos elementos, pero todos se les llegaban a quemar, a quemar, a quemar. Molesto con eso, pues simplemente lo que hizo Tomás Alva Edison ya, ahora sí que frenarse y ver qué más podía hacer, ¿no? Entonces es cuando Nikola Tesla vio lo que estaba haciendo y se le ocurrió a él quemar papel, ahora sí que el carbón, pegarlo, formar como una especie de resistencia, poner sus dos puntas, poner así que las puntas terminales de esta pequeña resistencia, la metió como lo hacía Tomás Alva Edison en una bombilla, pero a él se le ocurrió quitarle el aire, o sea, crear el vacío. Y cuando lo puso a prueba, ¡pum! La luz se hizo. Y simplemente fue lo que él pensó que él mencionaba y le decía, ¿sabes qué? Es que si tú estás haciéndolo de esta manera, recuerda que tenemos el aire, tenemos el oxígeno y el oxígeno pues simplemente puede ahora sí que crear la combustión. Entonces hay que eliminar esa parte y no le creía hasta que logró el vacío y simplemente se queda en estado de ignición. Ese es el nombre correcto y de ahí empezaron a experimentar con vapor de mercurio, vapor de sodio, aditivo de todo ello, entonces vieron que ya había ese tipo de lámparas, pero fue una de ellas. Otro invento que también fue de Nikola Tesla, ahora sí que gracias a lo que viene siendo los cálculos para determinar los armónicos, es lo que creó fue la radiofrecuencia, que cuando ya estaba a punto de sacarlo, pues simplemente le robaron eso y otra persona fue el que puso su nombre. Entonces son algunas cosas que realmente Nikola Tesla debía de tener ese honor, ¿no? Pero bueno, ahora sí como a veces decimos en el argot eléctrico, uno no sabe para quién trabaja, pero esas son algunas anécdotas que a nuestro gran ingeniero Nikola Tesla, a nuestro gran inventor, pues simplemente no le han querido dar ese honor, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguirle, ¿no? Entonces, recuerden que aquí es donde ya se separa Nikola Tesla de Tomás, toma la decisión de separarse porque realmente se dio cuenta que no lo tomaban en cuenta, que simplemente todo lo decían que era Tomás Alva Edison, pues simplemente él tomó la decisión de apartarse y demostrar que él también era un genio dentro del ámbito eléctrico. Y es precisamente el que creó la corriente alterna, que es la que ahorita utilizamos,
ganándole en cierta posición a Thomas Alva Edison, que él se aferraba a la corriente directa. Entonces, pues así como mencionamos, ¿no? Edison defiende a capa y espada la corriente continua y simplemente lo que hace es hacer una serie de ensayos con ciertos animales, que por ahí hay algunos videos todavía que pueden observarse, ¿no? Cómo es que hacía estos ensayos con perros, caballos, creo que hasta con un elefante, demostrando que la corriente alterna era más peligrosa que la directa, ¿no? Y aquí que ahora sí que el que adopta a Nikola Tesla es otro de gran genio que es Westinghouse, es el que contrata a Nikola Tesla y le da ahora sí dice, sabes que todo lo que vais a crear va a salir bajo tu nombre y no te preocupes, yo voy a estar contigo, ¿no? Y pero eso sí, tanto Westinghouse como Nikola Tesla pues defendían lo que es la corriente alterna, después Edison molesto de que ve que uno de sus grandes muchachos, sus grandes aprendices se va con su competencia, pues Edison propone un duelo a Westinghouse, ¿no? Indicándole a ver quién de los dos aguanta más tensión. Iban a empezar desde los 100 hasta los 200 volts, tanto uno como alterna y el otro como directa, y aquí habría que ver, ¿no? Y hasta incluso cuenta la leyenda que Edison apostó a que Westinghouse iba a fallecer, simplemente a los 200 volts de corriente alterna. Pero pues simplemente este duelo no tuvo lugar, o sea, simplemente entre ellos dos se enfrascaron en esta gran discusión, ya estaban casi por armar la fecha, pero se dieron cuenta que ocurrió un accidente en uno de tantos postes, pues, como yo les decía, los primeros electricistas fueron telegrafistas, al momento de que estaba haciendo su instalación para el telégrafo, pues esta persona no se dio cuenta que de alguna manera estaba tocando los dos cables. Y recuerden cómo era corriente continua, lo que viene siendo los primeros telégrafos, ahora sí que en este caso era de Edison, pues esta persona simplemente falleció al instante, ¿no? Y cuenta por ahí la historia eléctrica, por ahí hay un pequeño panfleto, que esta persona duró un buen tiempo, duró una media hora. Imagínense ver a una persona colgada ahí en el telégrafo una media hora viendo cómo es que se empezaba a chicharrar, a quemarse. Fue una escena, yo pienso que escalofriante, ¿no? Por ahí he visto algunos videos y sí son muy fuertes. Te imaginas un pobre telegrafista ahí agarrado que no se puede soltar, porque recuerden que la alterna, siempre le he dicho, toca el punto cero, ¿no? Llega un momento en que la alterna va a su máximo positivo o máximo negativo, pero llega a tocar el punto cero donde el acto reflejo puede soltarse, pero en corriente directa, señores, nunca llega a tocar el punto cero. Entonces ahí es muerte instantánea. Entonces ahí podemos demostrar quién es más peligroso, si Edison o Tesla. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, señores, como vieron este accidente, pues todo el mundo quedó callado, las noticias no dijeron nada del duelo y todo se quedó ahí. Pero en 1890 un prisionero cuyo nombre es Klembler, pues simplemente fue uno de las primeras personas en que realmente probaron, ahora sí que tristemente, ¿no? Probaron cuál de las dos era peligrosa, puesto que fue electrocutado en una silla eléctrica y en este caso fue de corriente alterna. Pero también se dieron cuenta que a pesar de que iban subiendo las tensiones de 100 a 200, la persona simplemente sufría esos movimientos, esos impulsos de los músculos, pero aún podía sobrevivir, ¿no? Incluso también por ahí hay un video que simplemente ve que la persona está por dentro, está saliendo humo, desconectan y ven que todavía la persona está viviendo, entonces le echan agua en la cabeza para ver si de alguna manera se muere, entonces sí tardó bastante tiempo, entonces se dieron cuenta que la más peligrosa muerte letal es la directa que la alterna. Entonces ahí hay algunas anécdotas que nos hacen pensar, ¿no? ¿Cuál es realmente la más peligrosa? Entonces, continuando con esto, señores, entonces, cuando se dieron cuenta realmente de la peligrosidad con el telegrafista y esta persona que tenía ahora sí ya tenía la muerte por silla eléctrica,
se dieron cuenta que había un problema que atacar, que es precisamente la seguridad de las personas. Es cuando, ahora sí que a nivel industrial, ahora sí que en la época de la revolución industrial, precisamente fueron estos dos personas, tanto Edison como Westinghouse, los pioneros en la fabricación de varios dispositivos de protección. Aquí es donde ya vamos a empezar a ver que ya empieza la revolución industrial y una de ellas es cuestiones de la seguridad eléctrica al ver qué es lo que ocurría en estos dos incidentes y se dieron cuenta pues de lo peligroso que están las personas. Entonces, como pueden ver aquí la historia es cuando se crean dos grandes empresas, una de ellas es la General Electric Company, sí que en este caso fue fundada por Edison General Electric y Thomas Houston International. Entonces aquí ven una asociación entre estos dos. Y la otra que estuvo muy fuerte, que también es su competencia, fue Westinghouse Electric junto con Nikola Tesla. Entonces, como pueden ver, aquí hay dos grandes empresas que en realidad son mi competencia, General y Westinghouse, esto en Estados Unidos. En Europa, pues aquí Elsen Siemens, pues también empezó a verse allá por el mercado europeo, ¿no? Recuerden que los pioneros fueron los americanos y después en Europa, pues simplemente en Alemania, pues uno de ellos fue precisamente Siemens, que fue el que estuvo ahí en ¿cómo podemos decir? Donde estuvieron todos los judíos, él estuvo ahí haciendo sus experimentos y notaciones. Por eso muchas veces las gráficas sorprendentes, ¿no? Que manejaba este señor de cuánto podía soportar una persona en cuestiones de una descarga eléctrica, donde es normal, de que se prescindía y después fibrilación y muerte. O sea, es sorprendente sus estudios. Para que también se den una idea de dónde salieron estas gráficas. Otro de ellos en Suiza, que también es mi competencia, es la Bromboveri, todavía no era ABB, nada más era BB, que es Bromboveri, es donde se empiezan a traer, ¿no? Entonces vemos cómo es que en este año, en 1892, empiezan a surgir precisamente fabricantes. Otro de ellos es Schneider, que primero fue la empresa Square D, que fue fundada el 15 de diciembre de 1902 por Grayson Dexter Horton y James Beck McCartney en 1903, e incorporaron también a otros socios que precisamente le pusieron McBride Manufacturing Company, que este fue precisamente el nombre inicial, ¿no? Este era el nombre correcto de la empresa, McBride Manufacturing Company. Y esta en 1908 fue la empresa que se fue a Detroit, por eso la D es de Detroit. Y el nombre, ahora sí que el nombre de la empresa cambia a Detroit Fusible y Fabricación. Y el emblema característico de Detroit Fusible y Fabricación fue una D de Detroit encerrada en un cuadro. Entonces también cuenta por ahí varias anécdotas. Estas anécdotas se las comento que vienen en historias eléctricas, no en la historia de México, no la revolución. Aquí cuentan que cuando una persona iba al mostrador, por ejemplo, a Electrón, y no hacían mención de Detroit Fusible y Fabricación, simplemente le decían, oiga, ¿me da ese equipo de la D cuadrada o la D encerrada en un cuadro? Que si nosotros lo leemos eso de la D cuadrada, en inglés simplemente es Square D, Square D. Entonces se dio cuenta Detroit Fusible y Fabricación que la mayoría de las personas no decían el nombre completo, sino simplemente le decían, quiero el de la D cuadrada, me da el equipo de la D cuadrada. Es como el interruptor termomagnético, que muchas veces ya actualmente sabemos que en el argot eléctrico lo conocemos como pastilla. Y si hablamos del centro de cargas junto con los termomagnéticos, simplemente llegan los electricistas y dicen, ¿me da una caja con pastillas? Es lo mismo, ¿no? O sea, ya de alguna manera, pues ya el que está detrás del mostrador, pues no necesita corregirlo, ¿no? Simplemente ya sabe a lo que se refiere. Entonces, así pasó con Square, y esa es una anécdota muy interesante, que veían ellos que la gente los mencionaba como Square D, entonces decidieron cambiar por completo la mercadotecnia
y dejarle tal y como lo indican precisamente las personas, ¿no? El equipo, ahora sí que la empresa cambia de Detroit Fusible y Fabricación simplemente a Squardy. Y es una anécdota para que ustedes vean de dónde nace todo esto, ¿no? Entonces, recuerden que la D es de Detroit y simplemente es la D cuadrada, que posteriormente en seguridad eléctrica se adopta este símbolo como el símbolo de doble aislamiento en los equipos eléctricos. También fue adaptado este gran símbolo. Entonces, para que vean que también Squardy contribuyó precisamente a todo esto, ¿no? Entonces ya cambia el nombre, se llama Squardy o la D cuadrada, y simplemente este símbolo adopta precisamente simplemente decían, si ves un doble cuadro, es un equipo mucho, muy seguro, que incluso la competencia también lo usa en sus equipos, indicándonos que tiene precisamente la seguridad eléctrica. Entonces, señores, ya para adelantarme, pues en 1991 es cuando Schneider toma Squardy, que somos una de las marcas que tiene precisamente de prestigio Schneider. Squardy no va a desaparecer. Recuerden que ahora sí que va a ser como el ave fénix, muy pronto va a resurgir dentro de las cenizas, ¿no? Otra vez vamos a tomar el nombre, este gran nombre de Squardy. Entonces, eso es algo para que tomen en cuenta. Recuerden que no mencioné a mi competencia, simplemente mencioné cómo es que cada una de ellas fueron naciendo, quiénes fueron los que estuvieron detrás de ello, ¿no? Y algo de mucho orgullo es precisamente Squardy, aquí en México, que tiene más de 75 años ya. Entonces, ahora sí, fíjense, una vez que las empresas empezaron a tomar ya, ahora sí, las cuestiones eléctricas, sobre todo la seguridad, se dieron cuenta y ellos sabían, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, ley de Ohm, ley de Watt, todos esos grandes científicos que estuvieron muy metidazos en todo esto. Sí, aparte de los grandes científicos, más bien los inventores de todos los equipos eléctricos como Nikola Tesla, se dieron cuenta que precisamente la corriente sale por fase, sale por los conductores de fase, más no por el neutro. Simplemente se dieron cuenta que el neutro es el camino por el cual la corriente regresa. Entonces empezaron a ver cuál era más peligrosa, la corriente que va a entrar o la corriente que va a regresar. De alguna manera se dieron cuenta que ambas son, pero la más peligrosa es la corriente que regresa por el cable neutro. ¿Por qué? Por una sencilla razón, señores. Recuerden que el cable de fase es por el cual la corriente fluye y pasa por la carga. Entonces, al pasar por la carga, pues ya es una corriente que simplemente va a tener que regresar hacia su lugar de origen y se puede topar con alguna persona, se puede topar con un objeto, cualquier cosa, pero tiene que hacer lo posible por regresar a su lugar de origen. Esa es una ley de nodos, ley de circuitos. Tengo que cerrar el nodo. No hay un nodo abierto, señores. Recuerden que eso es lo que precisamente se puso una ley. No es una teoría, no es un chispazo, es una ley. Y si una ley, como siempre he dicho, no se puede debatir. Entonces, la ley de Kirchhoff indica que la corriente que sale por cualquiera de las fases, de alguna u otra forma, tiene que regresar, ya sea por otra fase o por el neutro, hacia su lugar de origen. Entonces ahí es cuando empezaron precisamente estos grandes estudios, estos grandes científicos desde 1880 hasta 1920, precisamente en tratar de entender lo que es el cable neutro, entender esos cables que, si lo vemos telegráficamente, pues todavía hay algunos postes por ahí por ahí regados por la República, que simplemente seguían a los trenes, seguían toda esta guía de trenes y simplemente son postos con dos cables eléctricos completamente desnudos, simplemente tenían aisladores, ¿no? Entonces se dieron cuenta que pues las tensiones, ¿cuáles eran las tensiones que iban a manejar o estaban manejando? Recuerden que eran 100 o 60. Entonces, la Asociación de Británicos o de Ingenieros Británicos, Telegrafistas y Electricistas, aquí está, precisamente indicaron que una condición segura es una tensión a 60 volts de corriente alterna, que precisamente ellos decían, mientras están inventando un interruptor o un desconectador, eso, podemos decir que la forma más sencilla, más segura es
60 volt, ¿no? Que apenas un foquito podía iluminar, ¿no? Con esa tensión, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que a pesar de esto y tenían esos desconectadores de palanquita, se dieron cuenta que aún así, con esa seguridad, pues no era suficiente, ¿no? Había muchas, algunas, no muchas personas que precisamente fallecían al tocar estos conductores eléctricos. Entonces a alguien se le ocurrió forrarlos que todavía por ahí me he encontrado instalaciones muy añejas que todavía tienen precisamente un aislador que es una tela, o sea, es interesante ver todo esto, ¿no? Cómo fue evolucionando y el primer aislador fue una tela común y corriente enrollada en un conductor eléctrico, para que vayan viendo cómo es que se ha ido tomando en serio la seguridad eléctrica, ¿no? Entonces empezaron a ver precisamente en 1923, sobre todo en Francia, que fue una de las pioneras, por eso ahí hay que tener mucho cuidado donde inició cada una de ellas. Él simplemente impuso para que no sufrieran las personas descargas eléctricas, simplemente ponerlas a donde todas las masas tenían que irse a tierra, por eso es el esquema TT. Se dieron cuenta que si había una fuga de corriente, pues esta de alguna manera decían que se iba al suelo, pero que decía Kirchhoff tiene que regresar a su lugar de origen. Pero si tengo una corriente de falla, pues no tiene por dónde irse, simplemente la falla está ahí en espera, ya sea por el lado de la línea de alimentación o por el lado de regreso, pues simplemente esta corriente estaba en espera. Estaba en espera de que alguna persona llegase a tocarse y sufriera una descarga eléctrica y por eso indicaban en Europa que esas masas metálicas tenían que irse a dónde? A la Tierra. Pensaban que esa corriente pues iba a fluir y como dicen, no iba a desaparecer, a desvanecerse, pues no. Después demostraron que no, que necesitábamos una tierra tanque, que por cada parte metálica tenía que haber una ¿qué? Una tierra física. Y ellos impusieron que tanto las carcasas, cualquier carcasa o parte fija, o una carcasa fija, hablemos del interruptor de seguridad, lo que es los centros de carga y todos ellos, la lavadora y todo ello, tenían que estar simplemente puestos a tierra todas las partes metálicas. Esa era una indicación. Otro de ellos, que todos los aparatos electrodomésticos fijos y portátiles cuya potencia sea superior a 4 kilowatts también tenían que tener a tierra. Las cubiertas de los calentadores de baños eléctricos también. Vean cómo es que apenas esta pequeña ley contribuyó con esto, piezas metálicas. Si se dan cuenta, simplemente dice parte metálica, pon una varilla, parte fija, pon una. Entonces, por eso se llama tierra tanque. Por cada parte metálica va una tierra física. Ojo con esto, ojo con esto. Después nos dice la norma en estos aspectos, esta norma de Francia, que apenas estaba, ahora sí que era como, como siempre lo he dicho, un comunicado de seguridad eléctrica, no demuestra en ningún momento las condiciones de la puesta a tierra, ni tampoco indica un valor de tierra, o sea, simplemente hacían esa referencia, ¿no? Simplemente de pensar o tener la idea de que pues, la tierra, pues ahora sí que se iba a ir por el suelo, ¿no? O lo iba a absorber el suelo. Esa era la idea que tenían en Francia en 1923, por eso no habla nada no hay ninguna indicación de los problemas que podemos tener, que es una puesta a tierra, ni tampoco un valor. O sea, simplemente indicaban esto y era una regla, no simplemente es todas las partes metálicas aterrízalas, pero también se dieron cuenta que simplemente una persona al caminar en una condición de falla, pues simplemente las personas empezaban a fallecer y por ahí hay un estudio muy antiguo de algunos libros eléctricos que de por ahí los debemos de tener en alguna biblioteca, hicieron estudios de las tensiones de paso y las tensiones de contacto, que empezaron a hacer estudios del por qué al tener una falla, por qué las personas al caminar ante una falla fallecían. Y también si una persona llegaba a tocar una parte metálica, cuáles eran esas condiciones de falla y qué es lo que tenían que hacer. Entonces también ahí se viene un estudio muy interesante, señores, muy interesante. Y otra de las funciones, cuando estaban en esta parte, en manejar esto y no sabían qué era lo que estaba pasando, no sabían cuánta resistencia, o sea, todavía estaban
estaban en invenciones. En otra parte, en otra nación también europea, ellos simplemente buscaron la forma de poder detectar una falla eléctrica. Y así es como nació, como pueden ver en la imagen, nació por primera vez el llamado neutro aislado. Sin neutro, así el neutro separado, para que podamos entender. El neutro separador, así que este es el insulator, el insulator, el separado, el pobrecito, el que hay que quitarlo de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, señores? Y esto lo he demostrado en algunos talleres, que cuando tengo una falla, o sea, aquí están los focómetros y recuerden que hay probadores de lámparas, que es el que siempre va conmigo, que simplemente una lamparita se apaga o la otra enciende y recuerden que es un intercambio de imágenes que siempre digo de luces que me indican si está correcto, si está invertido, si no tengo tierra física, si está en ciertas condiciones. Entonces es exactamente lo mismo y entonces ellos pudieron observar que si se tenía una falla con este equipo, que se le conoció como el equipo de neutro aislado, simplemente el controlador permanente de aislamiento, CPI, que fue un gran éxito a nivel industrial y también a nivel casas, que por ahí luego aparecen algunas películas, algunas imágenes que estas lamparitas se colocaban afuera de la casa o dentro de la casa, eran unas pequeñas lamparitas que simplemente estaban encendidas y si alguna de ellas se apagaba, estaba indicando que por ahí tenemos una fuga de corriente, que tenía que venir el telegrafista a verificar qué era lo que estaba ocurriendo o dónde tenían la fuga de corriente. Que de alguna manera, pues ya mediante unas lámparas, precisamente ya podíamos identificar esto, ¿no? Porque simplemente al tener esta fuga de corriente y simplemente la misma tensión, pues la lámpara se apagaba, ¿no? Entonces, eso fue uno de ellos y se le nombró como tierra aislada, lo que es la IT, y se conoció este gran invento como el controlador permanente de aislamiento, el CPI. Esto fue en 1951. Posteriormente, ya en 1962 hasta 1972 fue cuando empezaron ahora sí a fabricarse ya algunos componentes electrónicos, ya empezó a tener auge la electrónica. Entonces aquí vemos que también lo que es la condición de tierra, pues también ya empezó a tomarse gran relevancia. Recuerden que primero fue el tratar de evitar las descargas y en Francia se le ocurrió o diseñó la llamada tierra tanque, que todas las partes metálicas tenían que irse a tierra y después de ahí pudieron demostrar que mediante 3 focómetros simplemente podíamos indicar en cuál de esas fases tenía una falla para que viniese el telegrafista y le echara más cinta de aislar, por decirlo así. Lo aislara mediante una cinta, por eso el nombre de cinta de aislar, para que también ahí lo tomen en cuenta de dónde salen estas anécdotas, de dónde sale el nombre de cinta de aislar. Recuerden que yo les dije, los primeros aisladores fue una cinta, simplemente fue tela, una cinta de tela. Entonces de ahí el nombre de cinta de aislar. Entonces ya buscaban, mira, ¿qué crees? Aquí ya se quemó el aislamiento, se quemó la cinta. Lo que hacía el telegrafista era quitar ese carboncillo y volverlo otra vez a encintar. ¿Estamos de acuerdo? Posteriormente, vean ustedes, 1927, ya en Francia, con todo esto que ocurrió, obligó, ahora sí, el otro era, veremos, ahora sí, obligó el llamado puesta a tierra hacia el neutro. Vean que aquí es donde ya empezamos a manejar el TN. Aquí ya, ahora sí que la última de las invenciones, vieron que el TT medio funcionó, la IT como que era una forma de indicarnos las fallas y se dieron cuenta que simplemente al manejar la tierra neutro, de alguna manera se ofrecía una seguridad en tensiones mayores iguales a 150 volts de corriente alterna. Y para ese entonces, señores, pues ya Francia ya tenía una gran cantidad de energía de 300 kilowatts hora ambiente por año. Sí, o sea, si se dan cuenta, pues ya simplemente ya había muchas casas que ya estaban solicitando el servicio. Entonces ahí es donde
se dieron cuenta que precisamente lo más seguro era TN, pero en 1923, ojo con esto, porque aquí se dieron cuenta muchas empresas, entre ellas Squardi, aquí está, orgullosamente Squardi, precisamente empezó a darse cuenta de los riesgos de eléctricos y sobre todo los incendios. Se dieron cuenta que no solamente eran las personas, si había un arco eléctrico entre los conductores eléctricos y si ese arco eléctrico de alguna manera no había una desconexión, podía provocar o era el inicio de un incendio, ¿no? Y simplemente a esto se le conoce como el contacto indirecto. Recuerden que hay de los dos tipos, siempre le hemos hablado aquí con electrones, está el contacto directo y el indirecto. El directo es cuando la persona toca directamente los conductores eléctricos. El indirecto es el que aterrizamos todas las masas. Y simplemente aquí es donde esta parte, como lo hace rato vimos en TT, pues simplemente Francia se le ocurrió y dijo que íbamos a hacer esto. Y en Squardi se dieron cuenta del peligro que había en esto. Entonces, señores, ya a partir de esta fecha de 1923 es cuando empezaron a trabajar en los equipos de protección. Entre los europeos y los americanos empezaron a ver esto. Y en 1935 es cuando nace el primer decreto en cuestión de la protección. Y esto lo pueden todavía buscar en las normas antiguas de la C310, donde en 1946 empieza a hablar precisamente de los riesgos eléctricos en cuestión de cuando fallaba el aislamiento, cuando fallaba la cinta de aislar, el aislamiento eléctrico que por ahí todavía se tienen en algunos conductores. Entonces, en estos momentos es cuando surge la asociación llamada Puesta a Tierra de Receptores y Dispositivos de Corte Automático. Ahora sí que antes no era el Colegio de Ingenieros, era la puesta a tierra de receptores y dispositivos. Entonces aquí, al igual que Edison y Nikola Tesla, es cuando surge la batalla en cuestión de protecciones. Entonces aquí había dos grandes fabricantes, no quiero decir quién porque si no se van a poner celosos, pero sí les puedo decir que aquí tenemos Squardi pionero en la protección. Sus teorías eran, por ejemplo, los europeos sacaron ellos el dispositivo diferencial. Vean aquí el nombre, diferencial residual. Simplemente es una bobina diferencial, una bobina toroidal, por donde pasaban los cables de fase y neutro, y el de tierra física, pues simplemente este no pasaba por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que simplemente al pasar por aquí una corriente y detectar cero, pues simplemente no pasaba nada, pero al momento de que pasaba una corriente por fuera, entonces como aquí no había esa medición de corriente, se ejercía un pequeño campo magnético que simplemente, vean ustedes, jalaba este pequeño magneto y simplemente lo que hacía era una desconexión. Esta es la protección diferencial, señores, la que yo les mencionaba al principio de la plática. Por eso dicen, si estás poniendo diferentes tipos de varillas, tienes que adicionar la famosa DDR, la protección diferencial, que es esta bobina. Es esta. Es muy parecida a la GFCI, que ella decía, la corriente de línea tiene que ser igual a la que regresa. Pero si yo tenía una fuga que se iba hacia esta varilla y de acuerdo a la ley de Kirchhoff, ahora sí hay estudios que demuestran que la corriente fluye de esta varilla a esta otra varilla ya que tiene que regresar a su lugar de origen. Entonces, si tengo una corriente que fluye por la resistencia de suelos, pues simplemente que dice ohms, R por I pues es igual a la diferencia de potencial que cuando pasa una persona también es parte del circuito. Entonces, cuando ocurría eso, pudieron ver que esa corriente tenía que regresar. Entonces, se dieron cuenta que mediante una DDR, una protección diferencial, detectaba esa corriente de falla y entonces había una desconexión. En Squardi apostaron por el DPCC. Ese es su primer nombre del conocido como interruptor de cuchillas o interruptor de navajas. El DPCC no es otra cosa más que el dispositivo de protección contra cortocircuitos.
también conocido como disyuntor o simplemente fusibles. ¿Cómo es que Squardi dedujo que es más rápido el fusible que la bobina? Pues muy fácil. Ellos decían, es una falla de aislamiento. ¿Qué es una falla de aislamiento? Pues no es otra cosa más que un cortocircuito. Así lo dice la norma, señores. Una falla de aislamiento no es otra cosa más que un cortocircuito. Así de fácil. Y entonces ellos demostraron, Squardi demostró que cuando se tiene una falla en el aislamiento, antes de que ocurriese esa corriente hacia tierra, precisamente esa corriente de falla se sumaba a la corriente primaria y entonces aquí es cuando el fusible abría muy rápidamente. Incluso por ahí hay algunos estudios que incluso los tenemos en nuestra línea SQRD. Aquellos que tengan curiosidad, entren a nuestra página de internet, busquen las curvas en el tiempo inverso y se darán cuenta de la rapidez que tiene un fusible a diferencia de una protección diferencial. Así de sencillo. Entonces aquí es donde ambas tecnologías ahora sí que impusieron la seguridad. En Europa simplemente indicaron que por cada puesta a tierra que se instale debe de adicionarse una protección diferencial. Y lean la IS, la 60364, norma europea, así es como lo indica. Incluso por ahí ustedes han buscado figuras en internet donde tienen estos interruptores de Real DIN, donde si se dan cuenta viene una protección diferencial en el principal, otra protección diferencial en el cuarto de baño, otra protección diferencial, o sea, es correcto, pero allá en Europa, aquí no. Aquí, señores, tenemos simplemente el de fusibles. Pero también se dio cuenta otra cosa, Squardi, que había corrientes muy pequeñas que posiblemente el fusible ni la diferencial podían detectar, que es por eso que se lanzó, ya más adelante lo veremos, la protección de falla tierra o el GFCI, que protege a las personas. Algo que hizo Squardi, que en Europa están todavía muy por debajo de su sensibilidad. Ojo con esto. Vean cómo es que aquí ambas tecnologías se separan, ambos inventores, ambas empresas, cada uno, y ya impuso precisamente su protección. Recuerden que ellos son tierra tanque, que por cada parte metálica va un sistema de tierras. Nosotros, por medio de la NOM o el NEC, indican que solamente hay una sola tierra y todos los equipos se tienen que interconectar o todas las masas metálicas se tienen que interconectar, ya que debemos de ofrecerle un solo camino de baja impedancia o de baja resistencia. Así de fácil es Squardi, así de fácil. Por eso, señores, es el líder en México, el líder a nivel mundial. ¿Sale? Entonces, no les quiero decir aquí nombres porque voy a herir sentimientos, no quiero que, ay, no. Ahí se los dejo de tarea. ¿Quién de las empresas europeas fue la primera que adoptó esto? ¿Ya vieron algunos nombres? Ahí se los dejo de tarea. Pero aquí, en Estados Unidos y México, fue Squardi y hasta ahorita ha demostrado que realmente funciona ante esas condiciones de falla. Y ya aquí vean una fecha importante, en 1973 es cuando Francia simplemente dice, ¿saben qué? Nosotros no vamos a manejar el tierra neutro, simplemente vamos a manejar lo que nosotros siempre hemos manejado, lo que es TT, y aquí es donde la TT, pues ellos manejan la protección diferencial y todas las instalaciones europeas vienen así, por eso se diferencian entre un Squardi en que ellos son en Real DIN y todos se alimentan solamente en aguas arriba, entonces ahí es donde se hace el puente del principal hacia abajo y después de ahí tiene que alimentar o tener un empeine para alimentar a los demás. Mientras que Schneider se fue a la simpleza y lo más sencillo y simplemente apostamos, ahora sí que Squardi, por ahí todavía hay interruptores más antiguitos que este, camioncitos más antiguitos que este, donde se ofrecía el servicio. Para que vean cómo es que Squardi íbamos hacia los clientes, íbamos hacia nuestros compradores, ofrecerles esta tecnología, apostamos por la TN, tierra neutro, y las ventajas que se tienen con el DPCC. Entonces, para cuando escuchen ustedes el interruptor de cuchillas o navajas, recuerden que su verdadero nombre es DPCC y el otro es el DR.
Entonces aquí es donde, tanto en Estados Unidos como en México, adoptamos el esquema TN, mientras que en Francia no le gustó, simplemente dijeron los europeos, niet, niet, polimayú, dijeron no, nosotros nos vamos a lo que nos indiquen, ahora sí que los fabricantes estos, no quiero mencionarlos, que ellos adoptaron la otra, ¿no? Ahora sí que la DDR, la diferencial, y ellos adoptaron el TT, tierra a tanque. Apúntenlo, por favor, porque recuerden que esto es historia. Esto no viene en los libros eléctricos o los libros que muchas veces nos recomiendan los profesores, puesto que ya nos hablan precisamente ya de cálculos matemáticos, fórmulas matemáticas y todo ello. Aquellos que nos gusta mucho la electricidad, nos buscamos esos libros de historia eléctrica, nos asombramos cómo fue avanzando esta tecnología. ¿Quién fue primero? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, señores, pues simplemente el esquema más sencillo que utilizamos aquí y está en el artículo 250 de nuestra norma es el de neutro a tierra, también conocido en Europa como el TN, aunque no les guste, y nuestra protección es más que nada el DPCC, el dispositivo de protección contra cortocircuito, y vean ustedes, aquí es donde ya la carcasa se puenteaban y todas las tierras eran que unidas en un mismo nodo. Por eso, como indica la norma en el artículo 250, que puedo tener una varilla para lo que viene siendo mi equipo de cómputo, otro para la subestación, otro para el pararrayos, apartarrayos, que dice la norma, todos tienen que estar que interconectados, hacer una sola tierra física. Así de sencillo es. ¿Y ha funcionado? Claro que sí, hasta la fecha ha funcionado. Entonces, señores, pues simplemente vemos que su empleo, cada uno de ellos se manejan de forma diferente. Por eso yo les he dicho siempre en todas mis capacitaciones es de que si ustedes compran un equipo europeo que esté marcado como ISE, pues ese IS se tiene que adaptar. Nosotros a él no, él se tiene que adaptar. ¿Sale? Entonces, señores, ahí hay que tomar en cuenta. Sabemos que los años, por ejemplo, de la IS, ya lo que viene siendo ya estas tecnologías y este gran, podemos decirlo, esta gran, inventores, la IS, pues tienen más de 70 años, tienen sus propias normas, a cada rato sacan normas, sacan muchas normatividades ellos, se dedican a precisamente a divulgar todas estas informaciones, que de alguna manera, pues nosotros lo que hacemos es tomar las que nos interesan, la que realmente podemos adaptarlas aquí en México, y les puedo decir que eso es lo que hace un servidor en el Comité 64 con ANSE. Me llegan a mí las normas europeas, las expongo yo a estudiar y digo, sabes que esta no es para México, esta no es válida por esto y por esto y esto otro. Llegan otras, sabes que aquí sí podemos tomar este punto, este punto, este punto y este punto, donde ANSE precisamente saca sus normas. Entonces, señores, esto es para que vean cómo es que funciona todo esto aquí en México. Entonces, hay que recordar todo eso y cómo es que ha ido evolucionando. Y si recuerden que si ustedes quieren saber un poco más, por ahí tenemos la norma, incluso la pueden bajar en nuestra página de internet, la IS, la 60364, y dentro de ellas buscar los esquemas de conexión a tierra y leer cada una de ellas, su importancia, su valor, y cada una de ellas cuáles son las protecciones que realmente debemos de utilizar. Y recuerden que aquí en México, con respecto a la IS, pues utilizamos el TN, que es tierra neutro, simplemente el neutro conectado hacia tierra, o el puente de unión, para que lo tomen en cuenta en el artículo 230, que nos habla del puente de unión entre lo que es el cable neutro y la tierra física, que es exactamente lo mismo. Y como la norma nos indica eso, pues el primer dispositivo de seguridad es el DPCC, o interruptor de cuchillas. Entonces, para que podamos tomar en cuenta aquí, pongan mucha atención porque esto lo he manejado en los diferentes talleres. Recuerden que el esquema de conexión a tierra tiene tres formas. Una lo conocemos como neutro común, y siempre lo platico en todas mis pláticas, que esto es algo que me enseñó mi maestro electricista. Mi primer maestro electricista me decía, Gonzalo,
tierra y neutro es lo mismo. Pues nunca le entendí, o sea, me regañaba y me decía, estos ingenieritos no saben, o sea, tierra, neutro es lo mismo, hasta que una vez agarré esta norma, ya como ingeniero, y me di cuenta que sí es cierto. TNC, aquí está lo mismo, Gonzalo, lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque es común. Significa que en este cable lo puedo utilizar tanto como línea de neutro como tierra física. Y entonces entendí a mi maestro que realmente tenía razón. Y cuando leo la norma, la 60364, indica que si yo voy a utilizar el esquema TNC, el cable de neutro tiene que ser al doble de fase, ya que va a llevar corrientes de regreso y también las corrientes de falla. Y se puede hacer esos puentes. Y es cuando me pongo a pensar que el 99% de las casas manejan el esquema TNC. Significa que nomás manejamos fase y neutro. Ahí es donde entendí el por qué es lo mismo y simplemente me dijo otro maestro, mi profesor, que simplemente lo que teníamos que hacer es utilizar el esquema TNS. O sea, de lo común ahora hay que separarlo, pero no el separating, hacerlo a un lado, no. Simplemente me está diciendo, a ver, fíjate bien, Gonzalo, esto te lo dijo tu maestro que es correcto, pero recuerda que ya la nueva norma, el artículo 250, nos indica que debemos de tener nuestro cable neutro y nuestra tierra física, y si te das cuenta, aquí está el punto común, aquí tengo mi TNC, tierra neutro común, aquí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que en este mismo punto, por eso quiero que pongan mucha atención a nuestros QOD1, QOD2, el QOD4, el QOD6 y el QOD8 menos el QOD3, porque ese sí tiene barra de neutros y barra de tierras. Estos, nuestras primeras bases de interruptores, tienen una pequeña barra que está conectado al chasis y tiene el símbolo universal de tierra física. Y simplemente lo que me está indicando la norma es que yo puedo instalar ahí el cable neutro, pero yo tengo la obligación de que si estoy utilizando el QOD1, el QOD2, que son para líneas de alimentación, dentro de mi casa, entonces ahí es donde en ese punto, donde está la barra, donde está conectado el neutro, tengo que sacar el cable blanco, que es mi neutro, y el cable de tierra física, y se dan cuenta, aquí está el común. Por eso en Squardi manejamos esa barra y eso viene referenciado en el compendiado 28. En el compendiado 28 está muy sencillo de explicar, muy, o sea, muy anecdotativo, casi en las últimas páginas manejan muy buena literatura, el compendiado 28 de Squardi. Espero que tengan la suerte de tenerlo dentro de su biblioteca. Yo tengo esa suerte, donde precisamente indica la función de esa barra, indica la función del QOD1, QOD2 y QOD3, que dice esto es para alimentación. El QOD4, QOD6 y QOD8 son para derivación de los circuitos dentro de la casa por cada fase. Entonces ahí es donde pude entender en cuestión del marco normativo de acuerdo al artículo 220. Dije, todo tiene un porqué, todo tiene un motivo, el por qué en Snyder mencionamos esto. Esto es para que lo vayan anotando. Después de aquí, señores, para que ustedes vean la gran diferencia entre nuestra conexión a tierra TNC y TNS, vean cómo es que está todo en una sola varilla. Pues les decía, señores, aquí lo tienen, no tengo por qué instalar otra varilla. Vean la gran diferencia que tienen los europeos con respecto a la ATT. Ellos sí tienen que utilizar la protección diferencial. Aquí es donde digo, aquí está una varilla que tiene una cierta resistencia. Y después aquí tengo mi tanque donde tengo que instalar otra varilla independiente. Vean cómo es que aquí tengo varillas en paralelo. ¿Y qué me dice las varillas en paralelo? Que simplemente la resistencia total es menor que la menor. Y aquí es donde sí realmente la norma IS indica que se deben de adicionar ciertos componentes para poder reducir la resistencia óhmica, para permitir que la fuga de corriente vaya por este camino del bien y pueda regresar a su lugar de origen. Ley de Kirchhoff, ley de nodos, tiene que regresar a su lugar de origen, entiendan. Entonces debemos de entender que si una persona pasa por aquí en una condición de falla,
pues forma parte de este circuito paralelo. ¿Es correcto? Es correcto. Y vean cómo es que nuestra norma dice, espérate, Gonzalo, ¿tienes dos varillas? Sí. Recuerda que no manejamos nosotros tierras separadas, entonces, de acuerdo a la norma, tengo que interconectar estas dos para evitar precisamente que se vayan por la resistencia de suelos. Ojo con esto. Incluso la norma también nos indica que si voy a utilizar ese sistema, tengo que adicionarle la protección diferencial al momento de que ocurra una falla, pues simplemente ese se regrese a su lugar o detecte que esta corriente se va por otro camino y accione. Ojo con estas dos. Ojo, señores. Y cuando lean la información, siempre hay que leer la información de los productos. Siempre en mis talleres, siempre les he dicho, a ver, ¿qué te dice el producto? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se instala? Ah, sí es cierto, ingeniero. Entonces significa que el termomagnético es cuerda y se alimenta tanto en la parte de arriba como en el tornillo. Claro que sí, a diferencia del IS que no. O sea, recuerden que es NEMA, ese es cuerdi. Sí, eso es lo que me da precisamente la gran diferencia que hay. La simplicidad, la sencillez y lo rápido que acciona. Y la tierra aislada, señores, pues simplemente, tal y como lo indican ya las nuevas normas, pues simplemente es el que se utiliza para lo que viene siendo hospitales, donde simplemente aquí no saco la tierra física, simplemente la tierra física se obtiene mediante otro componente, lo que nosotros lo conocemos como el sistema derivado separadamente, donde en alguna condición de una falla, pues simplemente esta falla busca otra forma de regresar a su origen y que la persona que está ahí acostada no le afecte, o sea, no le pase absolutamente qué. Nada, aquí el problema que tendríamos precisamente en una condición de tierra aislada es cuando tengo dos fallas en el mismo momento. Entonces, en estas dos fallas simplemente tenemos esta intercomunicación y entonces, sí, señores, se vuelve peligroso para las personas. Por eso en los tableros de aislamiento se cuentan con sistemas de alarma. Nuestros tableros, tierra aislada o grado hospital, cuentan precisamente con esta protección, con esta señalización y con este sistema derivado separadamente. Apúntenlo, por favor. ¿Sí? Tierra aislada no es otra cosa más que un sistema derivado separadamente, que espero que nuestros amigos de Electron me permitan dar una plática el próximo año de tableros grado hospital y tableros grado electrónico para que vean ustedes la diferencia que se tienen en estos dos tableros. ¿Sale? Para que podamos darnos cuenta de la importancia que tiene el manejo y el uso de la tierra física. Bien, regresando a nuestra norma, pues recuerden que aquí en México pues manejamos siempre la conexión estrella delta. O en algunos transformadores tipo unicornio de dos cuernos, pues simplemente utilizamos el tap central, que de alguna manera la norma nos indica que estos tienen que estar aterrizados. Una de las razones es para mantener las tensiones equilibradas y otra es que cuando se tiene una falla, precisamente el dispositivo de protección actúe lo más rápido posible antes de que ocurra algún accidente. ¿Sale? Esa es una de las condiciones, el por qué la norma me lo indica. Y ustedes, si lo hacen en su casa, háganlo. Conecten bien la tierra física, una varilla de 3 metros, conéctenla bien, 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 y se darán cuenta en cuestión de la calidad de energía eléctrica que van a tener y la tensión va a ser constante. No voy a tener que más, menos, no, no, no. Háganlo perfectamente bien y se darán cuenta una de esas grandes ventajas. Y de acuerdo a esto, pues cuando vemos cuál es mejor, pues ahora sí que eso va a depender de ello, ¿no? Recuerden que aquí en México y en algunos países de Centroamérica, pues ya adaptamos la TNS, que es la tierra neutro separado, donde simplemente la tierra física es en la acometida de acuerdo al artículo 250 y ya después de ahí, pues esa tierra tiene que hacer contacto con todas las partes metálicas y en cuestiones de seguridad en esta condición de TNS, pues simplemente nos da la norma una obligación de instalar el GFI o la protección de falla tierra. Los esquemas precisamente de tierra aislada, pues simplemente hay algunos países que sí lo han adoptado, pero sobre todo lo manejamos aquí en México en los tableros grado hospital, que espero que me permitan dar esta plática para que vean
cómo es que funciona y nos daremos cuenta realmente del aislamiento. No es que ponga una caja, fíjense aquí lo ocurrente de algunas empresas que ponen una caja, ponen dentro de la caja una barra de cobre y como dicen, te la estoy separando, te la estoy aislando, piensa que es la tierra aislada. Y digo, espérame, la norma dice, el NEC dice insulate, tierra con aislamiento, más no que lo hagas el separating, que pongas una condenada barra ahí con aisladores dentro de una caja que ahí se los dejo de tarea. Ok, siguiendo con esto, la TT recuerden que es algo que en Europa la adoptaron y ellos tienen que ver precisamente tienen que adicionar la protección diferencial para que no corran el riesgo de un incendio, de una explosión. Dense cuenta que ellos se van hacia la parte del incendio, explosión, el desgaste de materiales y la perturbación electromagnética. Ellos lo toman en cuenta todo esto y por eso su interés de instalar la protección diferencial a diferencia de nosotros. Ellos le dan a otros puntos más interesantes, ¿no? Para ellos, puesto que recuerden que en Europa desafortunadamente pues no tienen tantos materiales como nosotros, ¿no? Que tenemos esa suerte. Pero ¿cuál es el punto débil de esta conexión? Pues simplemente son las corrientes que regresan en el mismo, ¿cómo se puede decir? La misma parte metálica, si no tengo una protección diferencial, se vuelve muy peligrosa al momento de que yo toco en una condición de falla. Esa es su gran debilidad. Sabe que no hay forma de cómo detectar esto cuando tengo una corriente ahí que no ha sido detectada o no instalo la protección diferencial. ¿Vale? Nosotros como tenemos luego el cable todos puenteados, pues en cualquier momento se detecta. Para que puedan más o menos ver qué es lo que tenemos que hacer, señores. Entonces ya, para que vean todo esto, cómo lo podemos hacer dentro de nuestras casas, recuerden que el esquema que manejamos es el TN, el común separado y el común separado. Voy a hablar de cada uno de ellos para que más o menos vayamos viendo visualmente. Recuerden que el 99% de las casas tienen la base de medición, tenemos nuestra varilla, pero ya al entrar a la casa solamente tenemos el neutro y las líneas. Pues recuerden que ya tengo ¿quién? La tierra física, ya que está aquí es el puente de unión. Entonces yo de alguna manera lo que puedo hacer, y se me permite la norma, es hacer un pequeño puente entre la carcasa y mi cable que neutro. Recuerden que en algunos talleres lo he hecho y se los he demostrado. Y muchos se han quedado así sorprendidos y les digo, es magia, y todos se dan cuenta que no, dicen, y muchas veces es un dolor de cabeza entender un poquito de esto. Pero recuerden que sí lo puedo hacer incluso en los contactos polarizados, puedo hacer un pequeño puente entre la Tierra y el neutro y funciona. En donde si no funciona es en los jefes ahí, puesto que ahí la corriente va a ser la misma. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta que sí debo de llevar la tierra física. Pero en algunas condiciones sí se puede hacer el TNC, que aquí es donde nunca le entendí a mi maestro, que es lo mismo. Ya posteriormente, ya cuando fui ingeniero y me puse a estudiar los sistemas de tierra, entonces me di cuenta que sí tenía mucha razón. Continuando con esto, aquí vean ustedes cómo es que nosotros manejamos. Vean aquí, muy sencillo. Tengo mi acometida, el puente de unión, mi sistema de tierras, pero ¿qué pasa dentro de la casa? Pues simplemente nomás tengo faz y neutro. Y me dicen, oye, Inge, ¿y la tierra física? Pues la tierra física la llevas en el neutro. Es lo mismo, como decía mi maestro. Es lo mismo, ve aquí, sigo, aquí está. Aquí es donde decimos, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, hay que hacer algunas cosas para que funcione, pero no es recomendable, por eso muchas veces no lo quiero mencionar en mis talleres, porque si no después sería como decíamos, o como decía mi competencia, bien feo, en serio, hasta así me da como cosa decirlo, ¿no? Que no es válido. Espero no faltarle el respeto a nadie de los que nos están escuchando. Esto no lo dijo Snyder, ni siquiera lo queremos mencionar, pero muchas veces mi competencia lo dice. Dice, Gonzalo, eso es hacer una mexicanada. Dios, espérate, tranquilo. No, a ver, no es eso. Simplemente es que nosotros estamos obligados
a enseñarles a nuestros electricistas qué es lo que deben de hacer correcto y no ponerle ese nombre. Así de fácil, por eso en Snyder les quise pedir disculpas si lo mencioné. La competencia en ocasiones lo menciona, tales son ellos, no nosotros. Pero no es válido, por eso aquí nosotros les mencionamos qué es lo que sí se debe de hacer. Y lo que sí se debe de hacer es esto. Si yo tengo que mi tierra física y mi tierra física no la tengo dentro de la casa, muchas veces lo he mencionado en mis clases, en mis capacitaciones, que en la base de medición aquí es donde puedo yo sacar mi tierra física. Sabemos que Comisión Federal de Electricidad no me lo permite. Entonces digo, ok, yo sé que aquí tengo mi tierra neutro común, ¿es correcto, sí o no? Sí, ok. ¿Qué tengo que hacer en mi cubo de uno? Vean, aquí está el tornillito, tal y como lo maneja el compendiado 28. Dice, a ver, Gonzalo, te voy a permitir, y está dentro del marco normativo, artículo 250, donde hace la conexión intencionalmente. Apúntenlo, conexión intencionalmente. Aquí es donde utilizo la barra, aquí vean que ustedes, aquí tengo la barra, y aquí lo estamos, ¿qué? Separando. Ahí está. Ahí está, señores. ¿Y funciona? Claro que sí funciona. Una corriente de falla eléctrica, de acuerdo a la ley de nodos, tiene que regresar hacia su lugar de origen, que fue el transformador. No acá. Acá no fue. Si tengo una descarga estática, entonces si esa descarga estática viene, pasa por aquí y dice, ah, es acá abajo. ¿Sí? Una descarga atmosférica, si tengo aquí mi supresor lo conecto aquí, pues simplemente dice el supresor, descarga atmosférica, vente acá. De una descarga eléctrica, vente acá. O sea, por eso hay dos caminos diferentes para cada una de las fallas. Y ya por último, y eso lo manejamos muy orgullosamente en nuestro centro de cargas QX, el TNCS, donde sabemos que aquí manejamos el tierra neutro común. No lo aterrizo aquí, puesto que mi electricista me dice, sabes que no hay forma de poder meterlo dentro de la casa, no te preocupes. Recuerden que el primer chance es aquí, el segundo chance es aquí, este es el tercer chance. Entonces, si yo le veo la norma, la 60364, también me dice que hay tres formas de hacerlo. Una de ellas es al inicio del circuito, el segundo es donde está el dispositivo de protección principal y el tercero es en el último, que viene siendo donde está mi centro de cargas. Y él también me dice que de aquí en adelante yo ya no puedo repetir las demás conexiones. Es una condición que también viene a referir en la norma. Entonces aquí es donde juega el tornillito de color verde que muchas veces lo he hecho en mis prácticas. Hay un tablero que lo tengo tramposamente hecho donde nomás tiene fase neutro. Ponemos el probador y todos, híjole, dije, no, no va a funcionar, necesito traerme la tierra física. Y digo, no, saco mi tornillo mágico, tornillo verde que todo mundo tira a la basura. Hacemos la conexión intencionalmente hecha de neutro a lo que es el chasis, que es tierra física, y es cuando se dan cuenta que los dispositivos y la instalación funcionan a la perfección. Lo podemos hacer, incluso ustedes chequen nuestros tableros NQ y NF, que en algunos tienen el tornillo o en algunos de ellos tienen el puente, un puente de unión entre ambos. Entonces yo puedo hacer esto, que es una conexión intencionalmente hecha. Por eso en Snyder respetamos las normas, cumplimos las normas y todos nuestros tableros tienen un tornillo de color verde o tienen un puente de cobre en el cual yo puedo hacer el puente de unión principal entre ambos. Entonces espero que estos diagramas, señores, les hayan servido para que podamos entender eso y no hagamos lo que dice la competencia, que eso para mí no es válido mencionar eso, ¿no? No es válido y es una falta de respeto hacia ustedes que son mis clientes, clientes de Electron, clientes de Snyder, en el cual nosotros les enseñamos a hacer lo que es correcto, no lo incorrecto, hacer lo que ellos mencionan. No, no hagas, no, no lo hagas. Sé que lo aprendiste en cualquier parte, perfecto, no te preocupes.
Aquí te vamos a enseñar a hacer lo que es correcto bajo el marco normativo. Y recuerda que todos nuestros productos cumplen con la norma. Por eso la competencia le da coraje y en lugar de que ellos den calidad, juegan con precio. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo jugar con calidad de un producto que tiene un cierto costo, bajarle el precio, imposible. En Snyder decimos no. No podemos bajar la calidad por bajar precio. No, señores. Por eso siempre hay que aprovechar, aprovechen cuando hay ofertas, aprovechen cuando hay descuentos, aprovechen. Ese es el momento. ¿Sale? Ahí se los dejo de tarea. Y vean, aquí vienen las definiciones de la norma, lo que ustedes pueden ver en el artículo 250, tanto las definiciones de qué es el cable neutro. Vean, aquí dice, conductor puesto a tierra, que es este. El conductor de un sistema o un circuito intencionadamente puesto a tierra, intencionadamente. Digo, cuando los ingenieros de los colegiados, ingenieros, díganos dónde dice intencionalmente. A ver, te lo repito, viene la definición. El cable puesto a tierra no es otra cosa más que el cable neutro, y aquí habla la indicación que es intencionalmente. Intencional, lo estoy haciendo intencionalmente y cumplo con la norma. Y es muy diferente a una puesta a tierra. Este es el neutro, que una vez que hago el puente de unión, que es una condición intencionalmente hecha, entonces el cable neutro cambia de nombre al cable puesto a tierra. Y la puesta a tierra de los equipos es una trayectoria, lo que yo les decía, un conductor que tiene baja impedancia, baja resistencia, por donde no debe de pasar ninguna corriente. Ahora sí, como dirían los gringos, es un freeway, un camino rápido, un camino instantáneo, donde yo le mando a la falla que se vaya lo más rápido posible para que el dispositivo de protección actúe. Aquí está lo del puente de unión principal, nos habla aquí, vean ustedes, el principal está en la cometida. El puente de unión es un conductor confiable, seguro, conductividad requerida en las partes metálicas. Ahí está el puente de unión, lo que nosotros ofrecemos en nuestros centros de carga. Y ahí viene en el artículo 250, lo que siempre hemos mencionado, los métodos, las formas de cómo instalarlo, cómo conectarlo, todo tiene que estar certificado. O sea, no es que la varilla Copperwell sea pintadita, no, tiene que tener una pequeña capa de cobre con una longitud de 3 metros, mínimo 240, pero ahí está. Si ustedes dicen, oiga, ingeniero, funciona el de 30 centímetros, te da la resistencia de 25 ohms, avanti, dirían en mi pueblo, adelante. ¿Vale? Entonces, señores, ahí está. Y vean aquí, en el inciso E precisamente habla de los métodos de la puesta a tierra y unión, que no es otra cosa más que los esquemas de conexión a tierra. Y ahí está, señores, precisamente todo ello, en qué parte se encuentra, para que sea parte de interés por parte de ustedes, entender, analizar todo esto, ¿no? Ahí está el puente de unión, habla de generalidades, la puesta a tierra de sistemas, de corriente continua para las celdas solares, o sistemas eólicos, o todo aquello, ¿no? Simplemente donde tengo mi banco de baterías, todo ello. En la parte 6, sistemas de electrodos de puesta a tierra y conductores de puesta a tierra. En la parte de puesta a tierra y envolventes, y así sucesivamente, señores. Es un tema muy interesante. Y vean ustedes, ¿qué es lo que nos dice aquí? El puente de unión de la línea es un conductor aislado al lado del suministro de la acometida en las envolventes del equipo de acometida, un sistema derivado separado. Aquí está, grado hospital, que asegura que la conductividad eléctrica requerida en las partes que metálicas. La trayectoria de una falla, trayectoria de falla eléctricamente desde el punto de falla de un sistema tierra de alambrado a través del conductor que normalmente debe de transportar esa corriente de falla. Ejemplos de trayectorias. Puesta a tierra en los equipos, canalizaciones metálicas, cubiertas metálicas de los cables, equipos eléctricos, otros materiales eléctricamente conductores como tuberías metálicas de agua, de gas, elementos estructurales de acero, las varillas embebidas en concreto, las mallas de tierra en las paredes, ductos metálicos, refuerzos de acero, blindajes, comunicaciones y la propia tierra. Fíjense bien aquí, es interesante, dice, corriente efectiva de falla. Los equipos de alambrados eléctricos u otros materiales conductores, probabilidad de que se puedan energizar,
deben de instalarse de forma que establezcan una baja que impedancia. Recuerden que la impedancia no es otra cosa más que la resistencia. O el vectorialmente, vean, tengo acá resistivos, capacitivos, la impedancia, la raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Se los dije muy rápidamente. Dice que puedan facilitar que los dispositivos de protección, vean aquí, dice, de baja impedancia, que facilite la operación del dispositivo de protección contra sobrecorriente o del detectar la falla tierra para sistemas puestos a tierra, ahí está el neutro, a través de una alta impedancia, vean ahí está, ya estamos hablando de que tenemos esa resistencia, debe de tener la capacidad para transportar con seguridad la corriente máxima de falla, que probablemente sea impuesta sobre él desde cualquier punto del sistema de alumbrado donde pueda ocurrir esta falla, que la fuente simplemente la desconecte. ¿Saben cómo es que aquí nos está diciendo? Que facilita la operación. Ese es ahora sí la importancia que tiene la tierra física dentro de nuestros hogares. Por eso muchos me dicen, ingeniero, fíjese que en mi casa hice corto, pero no se abrió el dispositivo. ¿Tenías tierra física? No, ingeniero, pero no se abrió. Ve lo que dice la norma. Una falla tiene que irse por ahí, tiene que irse directamente y ves, irse allá a lo que es el origen y hace la desconexión, va a facilitarte. Y por eso aquí dice, la Tierra no debe de considerarse como una trayectoria efectiva ante una falla. O sea, no utilicemos el planeta Tierra pensando que esas corrientes se van, como dice mi competencia, se van a drenar. Digo, espérate, no es una coladera. ¿Cómo se te ocurre decirle a los electricistas que la Tierra es un dren, es una coladera? No. Ley de Kirchhoff, ley de nodos, tiene que regresar a fuerzas a su lugar de origen. No hay más. El planeta Tierra ni siquiera lo generó, pobrecita. Le hacemos muchas cosas y todavía le decimos, ahí te va la parte eléctrica. Pues dice, no, espérame, Gonzalo, no, discúlpame. No, no. Yo te puedo ayudar para ciertas circunstancias eléctricamente. Ojo con esto. Y es por eso que aquí ya la norma nos indica cuáles son los sistemas que debemos de utilizar, que una de ellas ya mencionamos, las conexiones estrella, la conexión delta, los tipos autotransformadores. Aquí está, que después hablaremos del grado hospital. Aquí está el de los autotransformadores de un polo, de dos polos. Aquí está el de la conexión estrella. Y aquí está el de delta con tap central, que también lo puedo utilizar como un sistema de tierra en uno de ellos. Y hasta aquí, señores, para que vean la importancia que tiene precisamente el estudio, el análisis de cómo es que surgieron, primero una de ellas, las fallas, el por qué el fallecimiento, qué hicieron las empresas, no tanto los inventores. Ellos se dedicaron a inventar muchas cosas que actualmente utilizamos, pero sí aquellos ingenieros que estuvieron detrás de todo esto. Entre ellos Squardi, que fue uno de ellos, uno de los pioneros, después fue Federal Pacific, y ya después las demás marcas, que fueron una de las grandes pioneras aquí en México, en tener precisamente estos dispositivos de protección, que primero fueron fusibles, posteriormente el interruptor termomagnético y finalmente lo que es el GFCI ante estas condiciones de falla, y se dan cuenta la importancia que tiene la empresa en la seguridad.